Pues muchas gracias. Bueno, yo le he dado este título a la charla mía. Recuerdo que en el año 24 hice una presentación más centrada en el tema de los conocimientos. Hay un ruido de fondo que se oye. Bueno, yo voy a desarrollar el título de esta presentación, pero sobre todo lo que más me interesa es ver si podemos conseguir entender cuáles son los problemas relacionados con la agroecología y la soberanía alimentaria, pensando en Canarias frente al cambio climático, ¿no? Que es un poco lo que entiendo que ustedes se plantean con el curso de este año. La idea básica es, entiendo, esto de consensos para el futuro. Y bueno, a mí me gusta siempre empezar con este dibujo del robo, porque mi experiencia es que con frecuencia lo que nos ocurre es que la educación recibida y la desinformación que tenemos nos impide ver lo que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Prohibido ver lo evidente. Si ustedes no me escuchan bien o no ven bien esto, les agradezco que me lo digan, a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces yo lo que he estado viendo, hay muchísima información y documentos muy buenos sobre el tema del medio rural y de la agricultura industrial, en el sentido de que creo que es una cosa muy importante distinguir la agricultura en conjunto del medio rural, porque mucha agricultura industrial, como ustedes saben, no tiene nada que ver con el medio rural. Entonces hay un documento de Esther Vivas, que es de abril de 2009, ahí tienen el título, Algo se mueve en Europa, y lo que más me interesa es, yo le mandé ayer, creo que fue ayer o antes de ayer a Cristóbal algunos de estos documentos, por si, porque creo que puede ser interesante que los difunda, y entonces me interesa mucho el comienzo de este texto que dice: el modelo de agricultura industrial e intensiva apoyada por la Unión Europea y los respectivos gobiernos tiene un fuerte impacto social y medioambiental. Y uno de los resultados de esa agricultura industrial es la desaparición de 147.000 explotaciones familiares. Esto me parece a mí que es uno de los aspectos más problemáticos y más graves, la desaparición de las explotaciones familiares y el empobrecimiento de las zonas rurales y de estas propias familias, ¿no? Entonces, claro, tenemos una idea de la Unión Europea que eso me pasaba a mí también. Yo ya estoy jubilado hace unos años, pero cuando daba clase, uno de los problemas que tenía con mis estudiantes es la confusión que todos teníamos sobre la Unión Europea, sobre lo que es la Unión Europea. Este dibujo a mí me parece muy claro, es una de las mejores definiciones de lo que es la Unión Europea. Entonces ven, es un dibujo irónico, una viñeta irónica. Ahí tienen los votantes europeos entrando en la habitación y se encuentra en la cama a los parlamentarios europeos con los lobbies de las corporaciones. Y hay dinero por todos los lados, una carretilla de dinero, y los parlamentarios dicen: te lo puedo explicar. Bueno, yo creo que esta es una de las cosas más importantes, porque creemos que la Unión Europea tiene una idea compartida de interés público, y mi experiencia es que no es así, en absoluto. Entonces, por eso, en la transparencia anterior, lo que se mostraba era cómo la política agraria de la Unión Europea lo que hace es expulsar cada vez más explotaciones familiares, arruinarlas, y como iremos viendo ahora con algunos datos sobre la política agrícola comunitaria, esa política lo que hace es enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres. Y esto, claro, lo digo para tener claro lo que no podemos esperar, o lo que podemos esperar de la Unión Europea y de los parlamentarios. Esto no es, esta es la realidad. Esa es mi experiencia también, ¿no? Y al mismo tiempo, porque a mí me parece que lo interesante en este curso es la reivindicación de las culturas locales. Entonces hay un
Hay un agricultor ecológico norteamericano que es escritor al mismo tiempo, que se llama Wendell Berry, que ha escrito mucho sobre el tema lo que se llama la economía, lo que él llama una economía local y las culturas locales. Él vive en Estados Unidos, hace agricultura ecológica, y entonces en uno de sus textos habla de la pérdida de las culturas locales, y yo creo que es lo que está ocurriendo precisamente en Canarias, que es la desaparición de la agricultura familiar, porque no puede sobrevivir. Y entonces, bueno, pues ahí tienen, claro, no solo una desaparición de personas que tienen que emigrar, sino él habla de una pérdida práctica y económica. Las culturas locales transmiten, dice él, a las generaciones venideras la historia del uso del lugar y el conocimiento, creo que lo que estaba antes hablando, creo que era Cristóbal, es que no le pude ver bien la cara, el conocimiento de cómo se puede vivir y usar el lugar. Y al mismo tiempo, ese patrón, el patrón de recordar implica afecto por el lugar y respeto por él. Por lo que finalmente la cultura local tendrá el conocimiento de cómo el lugar puede ser usado bien y con amor, y esto es importante, y además el mandato implícito de usarlo solo bien y amorosamente. No especular y no atrasarlo, decirlo con toda claridad, ¿no? Y el primer objetivo, esto es fundamental en estos momentos, y lo relaciono con el título del curso. Si queremos tratar de hacer frente y de adaptarnos a los problemas de cambio climático que estamos viviendo, las culturas locales son fundamentales. Y la sensación de que hay mucho conocimiento, que es de lo que se estaba hablando antes, hay mucha capacidad de adaptarse, de seguir trabajando y mantener el territorio con cariño y procurando unos alimentos de una gran calidad, ¿no? Dice, si perdemos esta cultura local, un lugar, dice, termina Wendell Berry, está abierto a la explotación y en última instancia a la destrucción desde el centro. Y yo he añadido desde dentro. Lo que está en rojo lo he puesto yo, porque no solo el centro, está claro que la Unión Europea ignora todo este planteamiento de las culturas locales, no se lo toma en serio, pero es que yo creo que en Canarias, el gobierno de Canarias, sí que se puede cada vez hablo más de presuntos gobiernos, tampoco tienen interés en el mantenimiento de las culturas locales. Una cosa son las romerías, que es una especie de botellón folclórico, y otra cosa es tomarse en serio el apoyo a las culturas locales. Y saben ustedes perfectamente de qué estoy hablando, porque de esto lo hablamos también la última vez. Bueno, este es el tema. No hay capacidad de alimentarias sin las culturas locales rurales, porque la agricultura industrial ya está empezando a caer en picado, porque los costes ambientales que genera y las necesidades de energía fósil que tiene son desmesuраdas y además son incompatibles con los programas que toman en serio el cambio a las políticas ambientales. Y entonces esta relocalización de alimentarios tendría como objetivo, al mismo tiempo, es de alguna manera lo que ocurre en algunos espacios de las islas. Incluso, con la experiencia que yo tuve en 2000, ustedes saben perfectamente de qué se está hablando. Crear un motor de resiliencia es crear o mantener culturas locales con sus conocimientos y apoyarlas de verdad, no solo apoyarlas con aparentes programas ridículos que los agricultores propios perciben que no se toman en serio, ¿no? Bueno, entonces, estos islotes de resiliencia, pues, aquí tiene algunas de las características. Esto puede sonar a como etiquetas muy exageradas, no son exageradas, porque esto funciona en muchos sitios de Canarias, con grandes dificultades también, hay que decirlo. Son islotes locales diversificados, es decir, no son de monocultivos únicamente, modulares y descentralizados, es decir, hay que contar con la capacidad institucional en el sentido de que ustedes, los agricultores familiares, tienen capacidad de tomar decisiones, de aprender. Eso para mí es muy importante. Hay que pensar en términos de ciclos que suelen hacer a los
en las zonas rurales, porque es lo que se ha hecho siempre y porque es lo que tiene sentido, porque funciona de naturaleza. Y esto evita adiciones de energía que son fósiles, que impiden el mantenimiento de este espacio. Transparencia es fundamental, cohesión social hasta la local. Esto es algo que se construye y se continúa. Uno cree que en los espacios, sean urbanos o rurales, hay siempre cohesión social, pero sabemos que es fácil, es un proceso de construcción social complicado, pero que se consigue. Luego, una agricultura solar es insistir en el tema de minimizar el uso de la energía fósil y de reparación. Esto tiene que ver con el tema de mejorar los espacios y los territorios y luego ser consecuentes con los límites. Esto son cosas que a una persona ajena a estos espacios les pueden sonar como algo exagerado, pero con un nombre diferente son aspectos que se trabajan sistemáticamente y que han permitido la continuación de estos isletes de resiliencia o de las culturas locales. Lo que pasa es que esta forma, o este lenguaje que yo estoy citando de uno de los trabajos anteriormente nombrados, pues, bueno, parece más exagerado. Pero con otras palabras, es una cultura local del idioma. Y esto me parece, y que a los urbanos les cuesta mucho reconocer que existe esa cultura, porque no la suelen ver, por propia ignorancia de los urbanos, no de los que viven en las zonas rurales. Bueno, este es uno de los documentos que creo que le mandé a Cristóbal, que estudia los impactos de la política agrícola o la política agraria comunitaria en el derecho a una alimentación adecuada. Y esto es interesante porque normalmente la calidad de los alimentos derivados en la agroindustria es muy baja. No tiene nada que ver con la calidad de los alimentos de las zonas rurales. Este es un documental que lo pueden encontrar en internet, de carga gratuita y de emisión gratuita. Yo lo ponía a mis estudiantes. Se llama La poderosa agricultura europea. Está traducido, está subtitulado y muestra, es un documental muy doloroso, pero muy potente, porque muestra cómo la poderosa agricultura europea, súper subvencionada, hunde las agriculturas de África, de América Latina y de otros países. Porque al ser una agricultura tan subvencionada y con muchos excedentes, la exportación subvencionada impide que la agricultura de estos países, me parece que en concreto habla de Mali y de Haití, no pueda competir con los productos agrícolas que inundan estos países. Y yo les recomiendo que le presten atención porque aclara mucho, ahora que estamos en un momento en el que hay protestas todos los días, ayuda a entender y a situarse qué es lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo y ver que cuando uno critica que vengan exportaciones o que vengan importaciones de otros países, somos precisamente los europeos que estamos haciendo competencia desleal. Esto puede incomodar, al decirlo así. Si lo ven, verán, o con los datos que yo voy a aportar, verán que no estoy exagerando en nada. Bueno, aquí tienen algunos de los impactos de esto. Ahora les daré datos. Enriquecimiento injusto de grandes propietarios empresarios. Es decir, los que menos necesitan son los que más reciben. Empobrecimiento y expulsión de pequeños agricultores familiares. Aumento de excedentes agrícolas. Exportación y competencia desleal. Empobrecimiento y ruina de agricultores de África y América Latina con la emigración ilegal, que mucha gente no entiende o critica, pero sin saber las causas de esa emigración y, por supuesto, deterioro y contaminación ambiental, ¿no? Esto es lo que hace la PAC y esto lo saben perfectamente en la Unión Europea, pero hacen como si no ocurriera. Este informe, que también se lo envié a Cristóbal,
es un informe de Oxfam precisamente sobre la PAC. Es Goliat contra David, quién gana y quién pierde con la PAC en España y en los países pobres. Bueno, ahí les he puesto yo en rojo. El principio básico de la PAC es cuanto más rico eres, más apoyo público recibes. Esto pasa también con el plátano. Cuanto más rico eres, más apoyo público recibes. Y cuanto menos poder o menos capacidad de presión tienes, o eres un agricultor familiar, no cuentas. Esto además, yo hace más de 20 años que compro todos los sábados en el mercadillo de Tegueste, conozco muchos agricultores, explotaciones familiares, ecológicos la mayoría, y siempre me dicen que se sienten absolutamente abandonados por la administración, vamos a decirlo así, porque insisto, a mí hablar de gobierno me parece que es una palabra que cada vez tiene menos sentido. Y ahora verán también por qué. Los gobiernos no deciden, sino que están al servicio de... Esta portada del informe lo expresa con toda claridad. Los gobiernos no apoyan el interés público, los presuntos gobiernos no apoyan el interés público, apoyan a los más poderosos. Esto ya lo veíamos también hace unos años. Y bueno, pues este es un dibujo del roto que efectivamente, claro, así cualquiera puede ser capitalista, capitalismo a tope, pero con dinero público. Eso de competir, que es una palabra muy gastada, que en general los empresarios de la agroindustria o los empresarios capitalistas no hacen, porque pagan menos impuestos, tienen unas condiciones especiales, y el pequeño agricultor familiar comparativamente está mucho peor tratado que los grandes empresarios. Esto pasa con el turismo también. Este es otro de los informes, la creciente, quién inclina la balanza y a favor de quién, claro. O sea, bueno, pues es un poco lo de antes, ¿no? Ahí el subtítulo lo tienen, la creciente influencia de las grandes empresas en la gobernanza de los sistemas alimentarios y cómo contrarrestarla. Bueno, estamos hablando de un problema de poder y de saqueo de lo público. Son las grandes las que imponen a los llamados gobiernos que se tomen las medidas determinadas, no las más necesarias, no las que apoyan el interés público, sino las que benefician a los grandes. Insisto, no estoy exagerando en absoluto. Aquí tienen algunos de los resultados que muestra este informe. La política agraria común concentra las ayudas en las compañías y terratenientes más ricos de Europa. Entre los perdedores están las explotaciones familiares que sostienen el medio rural, y esto no es retórica, esto es realidad, y millones de campesinos de los países pobres que no pueden competir con esta agricultura europea súper subvencionada. Entonces no se trata de reducir las ayudas. Fíjense que esto nos cuesta mucho verlo, pero estamos en un contexto económico o capitalista, como ustedes quieran llamarlo, luego lo veremos también más despacio, en el que las grandes empresas funcionan porque tienen más subvenciones. Esto ya lo decía un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Él fue asesor de Clinton y decía, claro, que todas las grandes empresas en Estados Unidos daban por sentado que tenían que recibir ayudas, las que ellos decidían, no las que decidía el gobierno o las que decidían otras empresas. Y esto es algo que yo trabajé durante muchos años con mis estudiantes y que les llamaba muchísimo la atención, porque claro, son muchos años de lavado de cerebro, de que competir, no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad es que los que menos compiten son los grandes, porque son los que reciben más ayuda. Ayudas fiscales, ayudas laborales, ambientales, etcétera. Bueno, esto es lo de antes para que vean ustedes, según la Comunidad Europea, el 18% de los perceptores de la PAC, los más grandes, se llevan el 76% de las ayudas. Estamos hablando de cientos de millones de euros. El 18% se lleva el 76% de todas las ayudas. Esto es un disparate impresionante. Y claro, y luego ya veremos algunos de los resultados además de ello, ¿no? Bueno, aquí son las portadas de dos libros que son muy interesantes. Son libros en los que yo he trabajado. Uno es de la derecha, es de un economista norteamericano, Stephen Gorelick, y la primera parte del título está en inglés, dice, la traducción es: lo pequeño es hermoso y lo grande está subvencionado. Esto yo lo trabajé durante muchos años con mis estudiantes y les costaba mucho aceptarlo, aunque el libro tiene muchísima información, es lo que les decía antes de Stiglitz como asesor de Clinton. La realidad, si ustedes miran en la agricultura, en los plataneros,
en el turismo, los grandes hoteles, las grandes compañías son las que reciben más ayuda. Y luego el otro libro, de un economista alemán que ya murió hace tiempo, Los costes sociales de la empresa privada. Esto es otra subvención indirecta que reciben. Pueden contaminar sin que pase nada. Las grandes empresas incumplen las leyes ambientales y no pasa nada. Es como si fuera, si no, no son rentables, vamos a decirlo así. Y no hay administración que sea capaz de decirle, ustedes tienen que cumplir las leyes. Bueno, y aquí hago una parada porque, claro, uno se esfuerza, y yo me he esforzado mucho durante mucho tiempo, por diseñar políticas ambientales, reflexionar sobre las políticas ambientales en la agricultura, en el turismo, en otras cosas. Y entonces hay un libro de un economista chileno, Antonio Elizalde, que se llama, ahí lo tienen a la izquierda, Desarrollo Humano y Ética de la Sostenibilidad. Es un libro que está lleno de soluciones técnicas a los problemas ambientales. Pero lo mejor para mí está en el prólogo. El prólogo de ese libro está escrito por un biólogo chileno, Humberto Mauro. El prólogo, para mí, da la clave de todos los problemas que estamos tratando de entender y de resolver, pero solo se pueden resolver cuando los entendamos con claridad. Dice, los problemas de sostenibilidad no se resuelven desde la razón, solo se resuelven desde el deseo de convivir. Y esto me parece clave. La pregunta es, el título genérico del curso es Consensos para el futuro, y la pregunta que yo hago a raíz de esta cita es, ¿quién creen ustedes que apoya el deseo de convivir? ¿Ustedes creen que realmente hay un deseo de convivir? ¿Que las administraciones públicas realmente trabajan para mantener y consolidar una convivencia o el deseo de convivir? Si fuera así, la agricultura familiar, que tiene unas funciones sociales, económicas y ambientales destacadísimas, tendría que tener un apoyo muchísimo más elevado y no lo tiene. Yo cada vez tengo más dudas de que realmente se mantenga o que haya interés en mantener el deseo de convivir. Y lo dejo porque para mí esta es una de las cosas más interesantes que he visto en mucho tiempo. Darle la vuelta a los problemas ambientales en el sentido de decir, ¿cuál es la solución técnica? No. ¿Por qué no defendemos el deseo de convivir? Esto me parece muy importante. Y luego, este es un dibujo del Roto que realmente ironiza, claro, es como la ley canaria de cambio climático. Bueno, pues aquí tienen, la lucha contra el cambio climático consiste mayormente en hablar del tiempo, bla, bla, bla. No se hace nada. Si quisiéramos realmente enfrentarnos a los temas ambientales, como los que plantea el título del curso, desde el deseo de convivir, entonces tendríamos que cambiar, a lo mejor empezar a disminuir la platanera, una platanera convencional, el turismo, por supuesto, el tráfico, muchas cosas. Eso es apostar por el deseo de convivir. Lo demás es palabrería. Y, o si hay dudas sobre esta cuestión, pues claro, esto es un informe del año 87, Nuestro futuro común, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, que define el principal problema ambiental como la desigualdad en la toma de decisiones y en la apropiación del capital ecológico por parte de los países industrializados. Esto es precisamente lo que está haciendo la PAC. Impone unas decisiones y se apropia de un capital ecológico, arruinando a millones de agricultores europeos y extraeuropeos, vamos a decirlo así. Evidentemente, esto, ahí tienen abajo la traducción, esto significa que vivimos en una economía basada en la violencia y en el saqueo. Aunque no lo veamos así, pero el problema lo tenemos nosotros si no lo podemos ver con claridad. Aquí no hay ningún deseo de convivir. Si tuviéramos un deseo de convivir, la política agrícola comunitaria realmente tendría que apoyar más a la agricultura familiar, menos a la agroindustria, y apoyar también a los países no europeos para permitirles que puedan vivir y no competir con ellos de manera desigual. Bueno, aquí tienen algunos datos de la distribución de la PAC, la Política Agrícola Comunitaria, en España. 303 grandes beneficiarios reciben más de 300.000 euros anuales. Y en conjunto, los 303, lo que llaman los nombres de oro de la agricultura española,
se llevan cada año en conjunto un mínimo de casi 400 millones de euros, lo que supone una ayuda media por perceptor de 1.300.000 euros anuales. Al mismo tiempo, y durante cada uno de los años estudiados, este es uno de los informes que cité anteriormente, en España desapareció una media de 37.000 explotaciones familiares. Ustedes saben de qué estoy hablando, porque es muy difícil mantener una explotación cuando cumples un papel muy destacado, pero no te lo reconocen ni lo puedes cobrar, porque los precios no permiten que uno recupere ese trabajo que hace. En España, según el informe este de la PAC, 7 perceptores reciben 14,5 millones de euros y 12.700 pequeños agricultores se reparten la misma cantidad. Insisto en esto, 7 perceptores se llevan lo mismo que 12.700. Esto, desde luego, es lo contrario totalmente a la convivencia o a convivir. Bueno, y luego tienen aquí unos datos que he puesto en azul. La misma cantidad, 14,5 millones de euros, es equivalente a la renta anual de 90.000 mozambiqueños o las ayudas que reciben los hermanos Mora Figueroa Domecq cada año, 3.600.000 euros, son equivalentes al ingreso anual de 15.000 campesinos en Guatemala. Entonces, claro, esto es un sarcasmo, hacer creer que esta gente compite o exigir a los campesinos de Mozambique o los de Guatemala que compitan cuando evidentemente las ayudas que reciben estos grandes terratenientes, bueno, pues son desmesuradas. Bueno, aquí tienen una lista de lo que este documento de Oxfam llama los 7 magníficos de la cosecha de subsidios. No se la voy a leer porque, bueno, algunos son conocidos, otros no. Esto es simplemente el que quiera consultarlo o quiera seguir profundizando, pues puede acceder a este documento que lo tiene Cristóbal y que está en internet y de descarga libre y gratuita. Esto es de un artículo que escribió el Premio Nobel de Economía Stiglitz en el año 2008 y señala cómo los inmensos subsidios que Estados Unidos y la Unión Europea han venido otorgando a sus agriculturas han debilitado a las de los países en vías de desarrollo, los que solo una parte muy pequeña de la ayuda internacional ha ido dirigida a mejorar su productividad agrícola. La realidad es lo que les dije antes en el documental este de la poderosa agricultura europea, lo pueden ver con toda claridad, arruina las ayudas occidentales, entendiendo por occidentales Estados Unidos y la Unión Europea, las ayudas a la agricultura, empobrecen a los agricultores europeos y arruinan al tercer mundo. Y luego hay un trabajo muy antiguo de Perelman, que es practicando la agricultura solo por beneficio monetario en un mundo hambriento, y dice el sistema agrícola orientado por el beneficio creó hambre, contaminación, deterioro de la salud pública, deterioro ambiental y expulsa a millones de personas de la tierra. Este es el resultado final. Todo lo contrario de lo que se pretende con este curso y del trabajo y del papel tan destacado que hacen muchas culturas locales en zonas rurales. Bueno, y pasamos ahora un poco por Canarias. En Canarias hay 2 agriculturas y 2 reglas o 2 grupos de reglas completamente distintas. Una agricultura de exportación y otra de consumo interior. Y aquí les pongo una cita de Humboldt. Humboldt es muy citado por eso de que vino por Canarias y que estuvo por la Orotava, en fin, estas cosas. Pero claro, estuvo también mucho por América Latina y tiene unas reflexiones, hay una especie de biografía sobre él, que es la que está citada al final, La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Y es muy interesante la reflexión que hace, porque yo creo que se aplica muy bien a Canarias. Y de Humboldt había visto que los cultivos comercializables habían reemplazado a esos vegetales que proporcionan alimentos. Los habitantes de la región de Cumaná, hablando en América del Sur, cultivaban tanta caña de azúcar, pónganle plátano si quieren, y tanto índigo, estaban obligados a comprar a otros países alimentos que podían haber cultivado ellos perfectamente. Lo que hacía falta era una agricultura de subsistencia con cultivos comestibles y variados, por cosas como plátanos, quinoa, maíz y patatas. Bueno, a mí esto cuando lo leí dije, está hablando de Canarias. Claro,
Él lo vio más claro en América Latina, Colombia, Venezuela, etcétera, pero a mí lo que me ayudó es a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Canarias. Tenemos una agricultura orientada a la exportación que impide, además se lleva tantas ayudas y tanta agua, que impide que se preste atención a la agricultura local, pero esto no es casual, esto es deliberado. Y entonces, bueno, aquí se pueden cultivar muchas cosas de una manera muy interesante, ecológica o en agroecología o permacultura o como quieran llamar, que mejoraría la salud de las personas que vivimos en Canarias, pero sin embargo hay una estructura de reglas, una estructura jurídica que da el contexto a una economía en la cual los que más tienen más se llevan. Es lo mismo que hemos visto antes con la PAC. Y luego está lo que yo llamo la perversión del POSEI. El POSEI subvenciona cultivos de exportación, especialmente el plátano, y por mucho que el objetivo, que luego veremos también, dice que es sobre todo defender la agricultura interior, en realidad la desatiende en gran medida y obliga a importar alimentos porque esto va en beneficio también de los importadores de alimentos. Y entonces se subvenciona la importación de esos alimentos y hay millones y millones de euros cuando yo entiendo que en la línea de apoyar el deseo de convivir y una cultura local en zonas rurales, ese dinero debía ir a los agricultores pequeños, locales, que cultivan para poder alimentarse aquí de manera sana y con calidad. Aparte que iría en la línea de ir contra el cambio climático, porque como se nos corte alguna vez, que puede pasar en cualquier momento, el suministro de alimentos, aquí lo vamos a tener muy mal. Entonces, pensando aquí en nosotros y pensando en el mantenimiento de las funciones ambientales del territorio, de la cultura local, cada vez tengo más claridad o veo con más claridad que los agricultores familiares tienen que recibir un tratamiento mucho más serio en cuanto a apoyos y a respeto. Bueno, esto se ve muy pequeño, no me da... Pero bueno, esto es el del documento oficial de la Administración, del POSEI, Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, que cuando yo hablo con los agricultores me dicen que no ven un duro. Los pequeños, estoy hablando de los pequeños, dicen, mira, pedir una ayuda o una subvención te hacen la vida imposible. Y entonces, que es una de las cosas por las que veo que están protestando. No puede, el papeleo, hay que simplificar mucho, entre otras cosas, el papeleo, porque la mayor parte de los agricultores pequeños dedican a trabajar todo el día y encima los fines de semana van a los mercadillos para poder conseguir unos mejores ingresos y excluyendo intermediarios, ¿no? Bueno, y luego tenemos cosas como estas. El gobierno de Canarias anuncia un plan de soberanía alimentaria e invierte, esto es del año 2020, 250.000 euros. Esto es de una ridiculez impresionante. 250.000 euros para un plan de soberanía alimentaria en Canarias. Bueno, a mí lo que pregunto, cuando pregunto me dicen que no les llega nada. Este es el documento, está en la página web de la Consejería de Agricultura, pero bueno, tampoco les va a aportar mucho si es que lo leen, ¿no? Y luego tenemos aquí algunos datos también sobre la distribución de las ayudas europeas al plátano. Esto es de 2015, pero no ha cambiado mucho. Ahí tiene solo 354 perceptores, el 4,8% del total, acapararon casi la mitad de la fruta con derecho a ayuda del POSEI, con una ficha financiera anual de 141 millones de euros. Y en el otro título tienen casi el 6% de los productores de plátano en Canarias se come más de la mitad de las ayudas de la Unión Europea para esta fruta. Bueno, esto les da una idea de que no es nada exagerado el informe de Oxfam de que se ayuda a quien más tiene. Y se supone que si son empresarios competitivos o que creen en la competencia, no habría necesidad de ayudarles. Bueno, esto por lo menos por dejar las cosas claras. Aquí tienen un cuadro también con las ayudas europeas entre el plátano, ganadería, resto de la producción vegetal, tomate de exportación, patatas y viñedos. Pero vamos, ahí ve, lo grande es el plátano, que además, desde mi punto de vista, genera escasez de agua. Y yo creo que es una fruta, es un cultivo que cada vez va a haber que cuestionar más,
¿Por qué? Porque estamos viendo que están cambiando las condiciones meteorológicas. El plátano es un cultivo para zonas tropicales o subtropicales, pero con mucha agua, y aquí lo que están haciendo es generar escasez de agua. Aquí la escasez de agua, siempre digo lo mismo, no hay gestión del agua sin gestión del territorio. Lo que no podemos hacer es seguir pensando, vamos a construir desaladoras, vamos a construir embalses. No, vamos a gestionar el territorio con cabeza y en un contexto de cambio climático. Y eso significa apoyar los cultivos que menos agua necesitan y que cumplan unas funciones ambientales y sociales, como llevo diciendo, y esto lo saben ustedes, no estoy diciendo nada nuevo. Y luego fíjense ustedes, esto es una cosa que yo creo, a mí me parece bochornosa. En el año 2015 se tiraron 11 millones de kilos de plátano para que no bajara, es lo que llaman la pica, la famosa pica, para evitar que bajaran los precios. En el año 2023 se han destruido 28 millones de kilos de plátano. O sea, en vez de disminuir la destrucción del plátano, que no se va a vender bien, por decirlo así, aumenta. Y entonces, claro, yo esto cuando daba clase, me gustaba mucho transformar, digo, fíjense, no solo se tira el plátano, que además lleva muchas ayudas, sino que además se tira mucha agua. Si aceptan, he estado hablando con algunos agentes de extensión agraria y me dicen que se puede poner como media, no siempre es así, a veces es más y a veces es menos, el consumo de agua por kilo de plátano es de unos 300 litros. Si ustedes multiplican los millones de kilos de plátanos desechados o destruidos por 300 litros de agua para cada kilo, tienen la cantidad de millones de metros cúbicos que estamos tirando a los barrancos. Esto es un desastre impresionante. Esto es algo inimaginable en un contexto como el canario, donde llueve poco, donde va a llover cada vez menos y donde dicen que no hay agua. Este verano yo conozco muchos agricultores que decían, nos sentimos abandonados por la administración, estamos buscando agua, no hay. Imagino que ustedes habrán, o algunos de ustedes habrán vivido también esto, pero esto es una cosa disparatada. No se puede seguir manteniendo unas producciones que luego se tiran a los barrancos, que se llevan las subvenciones y que es tirar agua, que es uno de los recursos más preciados en Canarias y más en estos momentos. Hay un técnico de Valleguerra, que es Víctor Galán, que hace años dijo Canarias tiene que estar preparada para la sustitución del cultivo del plátano. En vez de eso, lo que se hace es tirar más y encima quejarse y recibir más ayuda. Bueno, la respuesta que recibió Víctor Galán por parte de ASAGA es le exigen una rectificación por proponer la sustitución del cultivo del plátano. Claro, esto les da una idea del contexto en el que estamos. Una medida súper razonable como es ir disminuyendo el cultivo del plátano, ayudar apoyando a otros cultivos para que vayan cogiendo ese cambio, esa transición, por decirlo así, y encima se critica a la persona que trata de ponerle cabeza y decir, mire, no podemos seguir con esto. Y ahí seguimos tirando millones y millones de kilos de plátano. Me imagino que el plátano, el único objetivo que tiene en estos momentos, aparte de algunas explotaciones familiares, es simplemente captar las subvenciones. No, yo no le veo otro. Y luego, insisto, es una lacra para el tema del agua en Canarias. Y claro, todo esto, toda la producción o gran parte de la producción local de hortalizas frescas y frutas está desatendida. Aquí tienen un trabajo que se hizo sobre la agricultura canaria a principios del siglo XXI. Bueno, cada vez se dedica menos terreno a cultivar, cada vez se especula más, cada vez hay más intentos de urbanizar todo lo que no se cultiva. En fin, el futuro, como pueden ver ustedes, es negro, pero más que negro. Y luego, claro, si además tenemos en cuenta, esto ya es añadiendo más información, que la tenemos, esto ya lo planteé también la última vez que hablé, esto es de un agrónomo o de dos agrónomos ingleses, Pretty, y luego Kimbrell. Los costes reales ignorados de la agricultura convencional, deterioro del agua y del suelo, la contaminación. Hace ya más de 20 años que hay una tesis doctoral en Gran Canaria sobre la contaminación del acuífero subterráneo por el cultivo del plátano y por los lixiviados de pesticidas. Esto es algo de lo que no se quiere hablar nunca o no se quiere investigar.
o no se quiere difundir, pero evidentemente los lixiviados de los usos de los pesticidas en los cultivos, y el plátano lleva mucho, van al acuífero y luego bebemos de esa agua. Bueno, pues ahí tienen deterioro de agua y suelo, deterioro de la salud, deterioro y pérdida de la biodiversidad. Y luego pagamos esto. Cuando la gente me dice, no, es que la agricultura ecológica es más cara, no es más cara, es mucho más barata, porque no daña la salud. Y además, una cosa es que pague más en el supermercado, pagues menos, perdón, por la agricultura industrial, pagues menos que por la agricultura ecológica, pero lo que no te dice nadie es la cantidad de subvenciones que lleva la agricultura industrial y el deterioro de la salud y los ecosistemas que luego pagamos con los costes sanitarios. Y aquí este hombre, Kimbrell, en su texto, creo que es un libro, Cosecha Fatal, dice, si añadimos los costes reales de la agricultura industrial al precio que pagamos en el supermercado, y si fuéramos capaces de incluir en el precio de cualquier cosa, de cualquier producto de agricultura industrial, el precio de los daños al agua, al suelo y a la salud, que bueno, esto es una cosa discutible, y los precios serían disparatados. Solo los podrían comprar o pagar los ricos, o los muy ricos. Y esto también lo mostré la última vez, los costes ocultos de del sistema alimentario en Inglaterra, ¿no? Del 2019. El título se lo he puesto yo a la derecha, porque claro, yo he puesto agricultura ecológica o agricultura oncológica. En rojo, esto está en la lista, este documento también lo pueden encontrar en internet, y si alguien lo quiere, que se lo diga a Cristóbal y se lo mando yo también, pero vamos, está libre en internet. Aquí tienen, este informe es muy interesante porque lo que hace es sacar una lista completa de todas las enfermedades generadas por el sistema agroalimentario industrial fundamentalmente en Inglaterra. Entonces ahí tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, caries, malnutrición, sobrepeso y obesidad, hipertensión, demencia, Alzheimer, resistencia a los antibióticos, alimentos contaminados, pesticidas, órganos fosforados, nitratos en agua potable. Claro, luego con esa visión economicista que está muy de moda, dice, bueno, ¿y esto cuánto nos cuesta? Y hacen un cálculo y dicen, bueno, las consultas al médico, no sé qué, no sé cuánto, nos cuesta 116.000 millones de libras. Había un economista inglés, Mishan, que se reía mucho de esto y decía, oiga, ¿y qué precio le ponen a los muertos? Incluyen los ataúdes, las coronas, tenía un humor muy, muy negro, y claro, se ponía así porque decía, pero ¿qué sentido tiene que ustedes le pongan un precio a los muertos, a las personas que fallecen por la mala alimentación? Dice, lo importante es que nos alfabeticemos en términos de ver cuáles son los daños que genera este tipo de agricultura, aparte de la destrucción del territorio. Y si lo pensamos así, en vez de cuánto me cuesta la consulta del médico o estar enfermo o cosas de este tipo, lo que vemos con claridad es que estos costes son inasumibles. Otra cosa es que, luego la última transparencia va sobre esto, otra cosa es que no le prestemos atención a eso y nos dé igual que se mantenga un territorio y una cultura local viva o una cultura local muerta. Este es el coste real de no prestarle atención. Por otra parte, las Naciones Unidas, bueno, que es una organización que cada vez está más cuestionada y no tengo ningún problema en reconocerlo por su falta de papel serio que está teniendo pues, en Palestina y en otras guerras. Lo de Palestina no es una guerra, ya sabemos que es un auténtico genocidio y hay que decirlo así con claridad, pero lleva muchos años insistiendo en la importancia de la agricultura ecológica. Esta noticia que tienen aquí es de 2011 y dice la agricultura ecológica, y hay muchísima información ya, o la agroecología, que es diferente, pero es la única que puede dar de comer a todo el mundo, porque apenas utiliza energía fósil, los rendimientos son muy buenos y muy elevados, son alimentos de calidad y mantiene el territorio. Volvemos a lo que he planteado inicialmente. Esto parece que para las administraciones no existe, eso sí, muchas declaraciones de nacionalismo, entre comillas, o de fiestas locales y boberías de ese tipo, pero los compromisos serios para convivir, como decía Maturana, no existen, no los vemos. Aquí tienen también de un informe de Grain, de una ONG, la soberanía alimentaria, 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a la gente. Cuidar el suelo, cultivo natural sin químicos, obviamente,
porque el suelo es un elemento vivo. Aquí en Valleguerra hay gente que lleva muchos años trabajando muy bien sobre las propiedades del suelo y la necesidad de un suelo sano y vivo, ¿no? Reducir el kilometraje y enfocarnos en alimentos frescos, cercanos, de proximidad. En Canarias eso es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, no le prestamos atención tampoco a los costes de traer barcos llenos de alimentos, vengan de donde vengan, nos da igual. Ahí hay una ignorancia creada. Vuelvo a al primer dibujo que les puse, prohibido ver lo evidente. Hay un filósofo francés, Edgar Morin, que habla de que no nos enseñan a relacionar, a hacernos preguntas relevantes. Y entonces dice, mientras los medios crean la cretinización vulgar, y bueno, los medios nos manipulan con su propaganda, etcétera, la universidad crea la cretinización de alto nivel. Es decir, te dan un titulito y nunca te han enseñado a relacionar cuestiones o hacerte preguntas relevantes. ¿De dónde viene lo que comemos en Canarias? ¿Qué significa esto? ¿Qué coste real tiene en términos de emisiones de CO2, en términos de transporte, en términos de qué calidad tiene eso? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, pues estas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Qué papel juega la agricultura familiar en Canarias? Apenas se habla de eso. Yo creo que ustedes son de los pocos que le han prestado atención seria a esta cuestión, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y fíjense el punto 5, no más falsas soluciones, vayamos a lo que sí funciona. Y lo que sí funciona es la agricultura familiar. Por mucho que uno oiga comentarios, que si los maguitos, estas cosas que a mí siempre me hacen enfadar, porque yo que hice mi tesis doctoral sobre la agricultura en Chimiche, en lo que en el año 84, ya han pasado 40 años, siempre he visto una atención muy interesante, gente curiosa, gente emprendedora, a mí no me gusta la palabra, pero gente curiosa, gente con una visión a largo plazo, he visto gente con 70 y tantos y 80 y tantos años plantar frutales para decir, es que hay que seguir plantando porque esto es importante, cuidando el suelo. Miren, eso no tiene precio, eso es cultura, no el que va a la universidad y saca un título y no sabe ni siquiera de qué está hablando. Bueno, seguimos. Este es otro de los informes que está en francés, pero que creo que también se lo mandé a Cristóbal. Alimentar Europa en tiempos de crisis, hacia sistemas alimentarios resilientes. Ya hablé de eso al principio con aquella lista de las características de los sistemas resilientes locales. Bueno, hay una diferencia muy interesante porque ahora, esta es otra palabra que está de moda, todo resiliente ahora se utiliza de una manera vacía y sin mucho contenido. Y dice, resiliente no es tener fuerza para enfrentarse a un cambio, sino saber adaptarse. Esto es lo único que nos queda en estos momentos, saber adaptarnos. Sabemos que el cambio es inevitable, que puede acabar con todo, pero yo creo que la única opción viable está en las culturas locales, en las agriculturas familiares, con todo el tesoro de conocimientos que tienen y que sigo insistiendo, yo no veo apoyo para toda esta gente con tanto conocimiento. Pero bueno, por eso me gusta a mí apoyar también este tipo de cursos, porque es que estoy convencido que es la única opción para poder intentar vivir razonablemente con todo lo que se nos viene encima. Y esto, no sé si han visto esa película, No mires arriba, de un cometa que va a llegar a la Tierra, es en Estados Unidos, donde se desarrolla la película, y la presidenta en la película de Estados Unidos, pues nada, se burlan de los astrónomos que están viendo que esto se va a llevar por delante al planeta y tal. Bueno, y esto me llegó, no sé quién lo ha hecho, lo digo honestamente. Bueno, pues aquí tenemos también una serie de personajes que algunos nos sonarán más y otros menos, pero en el fondo cumplen el mismo papel. Se ríen de los que planteamos estas cuestiones, nos llaman ingenuos, bueno, son condescendientes, te dan una palmadita. Bueno, pues este es el problema. Estamos en manos de esta gente. Estamos en manos de esta gente que no toma en serio decisiones que pueden ir hacia la adaptación frente al cambio climático y mejorar la convivencia. Insisto en esto, es que eso me llamó muchísimo la atención. Los problemas ambientales solo se resuelven desde el deseo de convivir y no veo deseo de convivir. Esto es un suicidio, vamos hacia un suicidio en manos de esta gente que lo que hace es desviar la mirada, mira para otro arriba, se ríen, tú dices, bueno,
Ellos piensan que están gestionando, que están tomando decisiones para el interés público. Desde mi punto de vista, no es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ir recapitulando un poco. Pues estamos hablando de una economía que sea compatible con la naturaleza, de una economía al servicio de las personas, solidaria, y de una economía no autoritaria, toma democrática de decisiones. Esto es de un economista chileno, Max Neff, pero que a mí me gustan mucho estas tres cuestiones porque creo que de alguna manera resumen todo lo que yo he intentado transmitirles en esta charla, ¿no? Pero también de lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues estamos hablando de poder y saqueo de los públicos. Y es que y si no nos situamos y no sabemos dónde estamos, efectivamente, no, esto no va a cambiar. No sé, les puede parecer muy duro quizás lo que pongo en el punto 4. Ya no hay países ni personas, solo espacios comerciales y consumidores ignorantes e ignorados. Consumidores, por definición, somos personas manipuladas. La propaganda es para eso, la publicidad es para eso. Y entonces, cuando nos quieren tocar la vena nacionalista de los países, miren, ya no hay países. Aquí la Constitución no se ha cumplido. El saqueo de España como un presunto país lo llevan haciendo, si leen historia, se llevan las manos a la cabeza. Aquí no se toman decisiones en interés público desde hace siglos. Lean a Pérez Galdós, que es un compatriota de ustedes, que a mí me parece una de las mentes más lúcidas que hemos tenido en este país o en este espacio. Y bueno, y lo que aprende uno, pues mira la que tenía este hombre, era impresionante, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión, darse cuenta de qué estamos hablando para que no nos lleven por otros derroteros que en el fondo nos hacen perdernos o aumentar la incapacidad de entender lo que se supone que tendríamos que entender con claridad si tuviéramos una educación y una formación adecuada, y que sí tiene la gente de la agricultura familiar. Y entonces, ¿de qué estoy hablando también? ¿Por qué tenemos las reglas que tenemos? Y entonces aquí, estoy hablando también de instituciones. Instituciones en economía no son solo las reglas, sino son también los hábitos de pensamiento y de comportamiento. Estamos en una cultura que nos ha enseñado unos estilos de vida, unos estilos de consumo, unos hábitos de pensamiento. Yo pongo pensamiento, pero lo digo con mucho cuidado, en el sentido de que no creo que sean hábitos de pensamiento, son hábitos de repetición. En el colegio, o en el instituto, o en la universidad, yo he estado 40 años como profesor, me he dado cuenta de que no se enseña a pensar, se enseña a repetir, como loros. No se cuenta con la capacidad de... A mí me gustaba mucho trabajar con lecturas y decir a los estudiantes, ¿qué piensas tú sobre esta cuestión? ¿Qué te dice este autor? ¿Qué has reflexionado? Pero no es eso lo que nos esto no es lo habitual en los procesos de educación. Y entonces, bueno, pues se nos ignora o se nos impide entender que toda economía tiene lugar bajo un marco legal, bajo unas reglas de juego. Y eso es poder. Poder es tener capacidad de fijar las reglas de juego, de imponerlas, de hacer creer que son democráticas, de cambiarlas durante el partido y además de violarlas impunemente. Toda esta tontería que nos llevan repitiendo desde hace años de un orden basado en reglas, yo siempre digo, de eso nada, esto es un desorden basado en unas reglas arbitrarias que Estados Unidos y la Unión Europea o Inglaterra incumplen cuando quieren. Bueno, entonces, si no entendemos la economía como un subconjunto de un espacio más amplio y de unas reglas que son las que la orientan y la dirigen, esto ya lo planteaba Adam Smith, ¿y quién hace esas reglas? ¿Por qué la PAC ayuda o apoya fundamentalmente a los más ricos? Pues miren, ya esto lo planteaba Adam Smith, o era una de las cuestiones que se planteaba este filósofo economista Adam Smith en 1700, ¿no? Y decía esto que a mucha gente le incomoda, pero como yo ya estoy aburrido de que los empresarios, de que algunos empresarios hablen de Adam Smith, la mano invisible y estas cosas, digo, perdone, ustedes no lo han leído. Así que vamos a ir a la fuente original. Miren lo que decía Adam Smith. Aquellos que tienen el mayor interés en defraudar y en imponerse al público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio, las reglas del comercio, las reglas de la economía. Las leyes y el gobierno se pueden considerar en todos los casos, Adam Smith, esto no es Marx, como un arreglo de los ricos para oprimir a los pobres y preservar en su favor la desigualdad de bienes. Esto es la PAC.
Esto es la PAC, es que es interesantísimo. Yo cuando esto lo trabajaba con los estudiantes y les hacía leer a Adam Smith, claro, se me quedaban mirando con una cara, digo, bueno, no tiene nada que ver con lo que les han dicho que dijo Adam Smith, ¿verdad? Bueno, pues está muy bien, caerse del guindo y empezar a entender. O esto en la famosa riqueza de las naciones, Adam Smith, que conocía bien a los grandes empresarios ingleses, decía, cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que venga de los empresarios, ella hablaba de los máster, los ricos, debe siempre ser considerada con la máxima precaución y nunca debe ser adaptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no solo con la atención más escrupulosa, sino también con el máximo recelo, porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar, incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades. Adam Smith. Y es muy interesante porque esto yo lo relaciono con lo de Maturana del deseo de convivir. Y es que estamos en manos de gente que no tiene ningún deseo de convivir, sino de saquear lo público. Aunque les parezca duro, esa es mi impresión. Y si les parece exagerado, miren, esta es una viñeta que apareció en un periódico de estos de finanzas, el Financial Times, en 2010, al final de la presunta crisis bancaria que hubo. Miren, es una carreta tirada por los que en aquella época eran presidentes, Sarkozy, Merkel, Obama y Cameron. ¿Y quién está en la carreta? Los banqueros y los grandes especuladores financieros y urbanísticos. Bueno, este es el tema. Esto define, insisto, es el Financial Times, no es el Mundo Obrero, ni es un periódico de Podemos, ni de PSOE, no. Esta gente sabe perfectamente quién maneja la economía y quién hace las reglas, que es lo que me parece interesante, y a qué llamamos mercado. Si no sabemos quién hace las reglas, no vamos a entender nunca nada de economía, porque nos quedaremos en las cosas suben, bajan, vienen más turistas, vienen menos, se vende más plátano, se vende menos. No, lo importante son las reglas. O este es un economista español, Andrés Villena, que ha publicado hace unos años un libro, Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Y bueno, ahí tienen el titular, el Estado está de rodillas ante las élites. El Estado no te dejan, es lo de la carreta. Tiran hacia donde te dicen, tú dices, tú te enganchas a la carreta y dices, tienes que ir por allí o por allá, no lo que tú quieras hacer. Y esto es de un periodista y de un periódico que ya no existe en Canarias, canariasahora.com, que en 2005, Carlos Rodríguez, escribió un artículo muy interesante que decía, en Canarias no hay gobierno, sino un sindicato de intereses. Esto es lo que está pasando por todo el mundo, pero está muy bien verlo también en Canarias, porque aquí no hay diferencia. ¿Quiénes están en el gobierno? ¿Quién decide qué gente ocupa las consejerías? ¿O quién decide qué gente llega a la presidencia del gobierno? No se líen, no se engañen, estamos en la misma situación. Entonces, bueno, pues se legisla, es lo de la PAC. Este dibujo, que yo lo pongo desde hace mucho tiempo, es muy anterior al informe de la PAC. Bueno, pues lo que dice, no son legisladores, son tratantes de leyes. Y claro, y además nos comen la cabeza diciendo, no, se está desregulando. No se está desregulando. Se está re-regulando a favor de los ricos, como dice este economista norteamericano, Tim Baker, que a mí me gusta mucho, porque claro, llama las cosas por su nombre. Dice, vamos a ver si nos quitamos ya de la cabeza esa idea de que los mercados lo importante son las reglas. Llámale mercado, pero lo importante son las reglas, porque todos los mercados funcionan con reglas. ¿Quién hace las reglas? ¿A favor de quién? ¿Quién va a cargar con los costes? Estas son las cuestiones a las que habitualmente no le prestamos atención. Y esto es lo que yo, después de muchos años, he ido entendiendo. Para mí esta es una expresión de la economía canaria. En una parte de los grandes, como el tema de la PAC, lo que yo llamo la ecuación de las grandes empresas. ¿Qué exigen las grandes empresas? Es lo que decía Baker. Impuestos y salarios muy bajos. Subvenciones muy elevadas. Y responsabilidad, yo no soy responsable de los daños sociales y ambientales que genero. Eso es otra cosa. Claro, si tú sumas impuestos y salarios bajos, subvenciones elevadas, y yo no tengo responsabilidad por la contaminación o por el daño ambiental que genero, evidentemente
lo que te queda son unos beneficios desmesurados e injustos. Esa es una parte, yo le llamo botín del saqueo, y la otra parte, pobreza, desigualdad y exclusión. Esto es la economía canaria. Cada vez viene más turismo, cada vez vienen más millones de visitantes y cada vez hay más pobreza. Bueno, entonces, claro, ¿por qué? Porque las grandes empresas no pagan impuestos, los salarios son precarios, son muy bajos y los daños ambientales, no, los empresarios, los supuestos empresarios no pagan por ellos. Claro, así es fácil hacerse rico y cargarle el muerto a lo público. Mientras lo saqueo y le digo, tú hazte cargo de esta gente, ahí lo tenemos ahora mismo con el tema de la vivienda, con la alimentación y con tantas cosas más, ¿no? Bueno, esto es de una entrevista que le hicieron a un consultor de origen tunecino que vino a trabajar a Canarias y que se instaló aquí, en Gurión, y le preguntaban, ¿puede Canarias convertirse en una región subsidiaria? Ah, no, perdón, esto se lo hacían a José Carlos Francisco cuando era el presidente de la COE. Ahora saben, es el presidente del Consejo Económico y Social, un buen salto, ¿sí? Y dice, ¿puede convertirse Canarias en una región subsidiada? Y es posible que esto ocurra durante 1 o 2 años, pero no es algo sostenible en el tiempo. Él, que había sido consejero, sabía perfectamente que Canarias es una economía que vive de las subvenciones. Canarias no, algunos grandes empresarios. Y luego le preguntaban a Gurión, abajo, no tenemos una clase empresarial muy formada. Dice, tan negativo o más que eso es la mala política de subvenciones que hay con las empresas. Algo que me impresionó a las 3 semanas de mi llegada a Canarias, dice el consultor Gurión, Michel Gurión. Dice, explíqueme eso. Y entonces Gurión dice, aquí hay bastantes empresas zombies que no generan realmente valor ni suficientes clientes y sobreviven simplemente porque tienen subvenciones. Con eso les dejo, esta es una reflexión para mí potentísima de un consultor que cree en el capitalismo, que trabaja en esa línea, pero dice, lo que está pasando aquí es una cosa indecente. ¿Y quién se lleva las subvenciones? Pues evidentemente, de eso estamos hablando. Aquí tienen, antes les puse el carro del Financial Times. Este es un carro que le encargué a un amigo que se maneja muy bien con estos dibujos, con el Photoshop, y le dije, ponme arriba a los grandes empresarios, entre comillas, de Canarias, que son los que hacen las reglas, ahí tienen, conocerán algunos. ¿Y quién tira? Pues presidentes y algún consejero más que le he puesto con su juguetito del coche eléctrico. Y a la derecha pues tienen un dibujo del roto, que bueno, puede parecerles también exagerado, pero el roto lo llama así. El gran proyecto que tiene esta gente es ese, acabar con Canarias. Eso sí, haciéndose ricos, si pueden. Porque ya me dirán ustedes cómo se puede calificar como gran proyecto: más turismo, más deterioro ambiental, más precariedad, más pobreza, una sanidad desastrosa. Hace unos días me decía una médico de aquí, que hizo el MIR en la península, dice, he trabajado en varios sitios en la península, la sanidad pública más desastrosa que he visto es la canaria, es una cosa horrorosa. La han ido dejando hundirse para favorecer a la sanidad privada. Bueno, así estamos. Bueno, esto es de un trabajo mío que hice para la Fundación César Manrique. Más turismo, que es la guerra. Siempre va a ser insuficiente. Los que viven del turismo, es que me cuesta llamarles empresarios, yo les llamo presuntos empresarios, son insaciables. Y siempre les va a parecer poco. Da igual que las islas estén colapsadas, el tráfico sea ya un embotellamiento continuo, que los residuos no se gestionen adecuadamente, que el territorio ya no tienes por dónde, les parece poco turismo. Y claro, la distribución, recuerden la ecuación de las grandes empresas, ellos se llevan los beneficios, no cargan con los costes. Si les parece exagerado todo esto, pues esto, miren, Adam Martín, en el año 2003, en una charla que dio en la Facultad de Económicas, reconoció que los hoteleros reciben ayudas de hasta el 52% de su inversión. Bueno, ya me gustaría que la agricultura familiar recibiera, sin demasiado papeleo, el 52% de la inversión de las cosas que tienen que hacer, o apoyos de otro tipo, ¿no? Bueno, y luego encima continuamente hay dinero público para modernizar el turismo. Yo ya no sé qué es modernizar el turismo, para que no se paguen impuestos por el combustible de aviación, en fin. Y a ustedes les piden que compitan. A la agricultura familiar le dicen, no, es que ustedes no son competitivos. Bueno, así estamos. Esto es un engaño tremendo y lo importante es pararse a reflexionar y decir, pero bueno, ¿cuál es el contexto en el que estamos viviendo? La mejor fiscalidad en Europa, ¿para quién? ¿Quién se beneficia? Ustedes no. Y lo saben.
Bueno, seguimos. Esto es la RIC, lo que ha dotado en 20 años 30.000 millones de euros de impuestos no pagados. No son datos oficiales, no me los he inventado yo. 30.000 millones de euros de impuestos no pagados y no se sabe en qué se han gastado. Bueno, voy deprisa porque estos son cosas, esto es de un estudio que se hizo sobre RIC y comportamiento empresarial, y uno de los datos más llamativos es el 77% de los entrevistados señala que muchas veces se realizan dotaciones a la RIC sin planificar adecuadamente las inversiones futuras. Se practican con el único objetivo de reducir la carga impositiva. No hay estadísticas sobre en qué se ha gastado ese dinero o qué se ha hecho con él o a dónde se lo han llevado. Y miren que he llevado tiempo dedicado a ver, a preguntar. No hay estadísticas porque no se les pregunta a la hora de pagar los impuestos que están haciendo con la RIC o a la hora de no pagarlos. Bueno, estos son los resultados sociales del modelo económico subvencionalista. Bueno, estos son los datos de pobreza, precariedad y exclusión. Más de 1.200.000 personas viven excluidas en Canarias, o el 30% de la población trabaja pero no sale de la pobreza. En fin, esta es la realidad. Esto es lo que estamos. Y estos son los resultados de recibir más turismo que nunca. Bueno, y encima el gobierno de Canarias o la administración saca un informe, Reactiva Canarias, donde dice textualmente una cosa que a mí me parece inmoral. Dice: durante las últimas etapas expansivas, los indicadores vinculados a la pobreza, la desigualdad y la exclusión han mostrado una gran resistencia a disminuir. Es decir, los indicadores no quieren bajar, vaya hombre. No son las políticas de estos gobiernos que no tienen en cuenta a las personas, sino que los indicadores no quieren bajar. Bueno, en fin, esto es para... Bueno, más datos, la pobreza en Canarias se dispara y cada vez vienen más turistas. Bueno, pues, ¿para qué queremos más? Y hay una acaparación, los beneficios, ya lo he comentado anteriormente. Luego las prestaciones a la gente que está en riesgo de pobreza y exclusión son mínimas. Esto ya es más amplio. La Organización Internacional del Trabajo cifra en 64.000 millones de euros al año la pérdida en renta de los trabajadores españoles desde 2009, lo que se ha dejado de ganar o de ingresar, ¿no? Y luego los impuestos. ¿Quién paga impuestos? Pues ustedes, los autónomos, los asalariados, pero las grandes constructoras, la gran banca, etcétera, etcétera, no pagan impuestos apenas, ¿sí? Legalmente, claro, porque ¿quién hace las reglas? ¿Quién hace las leyes, no? O la presión fiscal, pues ahí tienen el tipo nominal y el tipo efectivo de las grandes empresas y las pymes, ¿no? Bueno, las grandes empresas pagan unos tipos ridículos. Una cosa es el tipo teórico y otra cosa es el tipo efectivo. ¿Sí? ¿Me quieren decir algo? Bueno, voy terminando ya. Hay un ruido de fondo que no sé qué pasa, pero voy... Sí, ya... Bueno, me imagino ya me he pasado, ¿no? Bueno, me imagino que te vayas llegando al final y por ahí más o menos. Con Me lo quedan cual... dos o tres, sí. Venga, Termino ya. pues vamos a ver si llegamos al final entonces. Muy bien, gracias. Vale. Bueno, pues esto es de, no sé si conocen este libro, El hambre en Fuerteventura, es muy interesante. Lo escribió un profesor de Derecho de aquí de La Laguna hace mucho tiempo. Y claro, nosotros ¿hacia dónde vamos? Yo estoy convencido que en Canarias vamos al colapso, si no estamos ya. ¿Quiénes no colapsaron? Los que se atrevieron o pudieron percibir y reconocer sus problemas, cuestionar sus instituciones obsoletas y cambiar sus valores. Y esta es la tarea que tenemos ahora mismo en Canarias, darnos cuenta de cuáles son los problemas reales que tenemos. Y, insisto, uno de ellos es demasiado turismo y una desatención total a la agricultura familiar y a la economía local. Hay que cuestionar instituciones obsoletas, reglas de juego y hábitos de pensamiento de que con el turismo vivimos todos. No es así. Y hay que cambiar los valores. Si no, esto se nos va de las manos. Pero fíjese, el presidente de la COE, que ahora es presidente del Consejo Económico y Social, lo que quería hace unos años era convertir a Canarias en el casino de Europa. Es decir, nos llevan al colapso total. Y yo creo que es importante que tengamos esto con claridad y tratemos de evitarlo. Bueno, esto es de un dibujo de Padilla de hace unos días, la clase alta y la clase harta. Bueno, pues pobreza, alquileres elevados, bueno, ahí lo tienen todo, ¿no? Este Power se lo mandé esta mañana a Dara, lo puede distribuir a todo el que quiera, es decir, por si quieren verlo más despacio. Y esta es la última. Esto me gusta mucho porque esto es de un
pues no sé si era un sociólogo o una persona un consultor, pero que esto me lo pasó una vez este profesor de filosofía, Jorge Richman, y me gustó mucho. Dice, el primer paso consiste en medir todo lo que se puede medir fácilmente, eso es correcto. El segundo paso estriba en ignorar lo que no puede medirse o darle un valor cuantitativo arbitrario. Eso es artificial y engañoso. Ahora hay mucha gente que insiste en que hay que ponerle un valor monetario, creen que eso es la economía, a cualquier cosa para saber dónde estamos. Ahí lo dice, es arbitrario, artificial y engañoso. Ahí tenemos el PIB, por ejemplo, el Producto Interior Bruto. El tercer paso consiste en suponer que lo que no se puede medir fácilmente en realidad no importa mucho. Eso es ceguera. Miren, todo lo que está ocurriendo con la expulsión de familias de la agricultura, la ignorancia de estas familias, lo he dicho muchas veces, pero es que no me canso, porque creo que es un daño irreparable lo que se está haciendo. Eso es ceguera. Pensar que eso no nos cuesta nada y que no hay sufrimiento, además, eso es ceguera. El cuarto paso estriba en decir que lo que no puede medirse fácilmente no existe. Eso es el suicidio. Estamos en eso. Estamos acabando con una red, con un tejido social, ambiental en Canarias que nos lleva al suicidio y al colapso. Bueno, espero que esta universidad, que a mí me parece una de las iniciativas más interesantes que he visto en mucho tiempo en Canarias, pueda seguir hacia adelante y ir permitiendo que la gente tome conciencia de los grandes problemas que tenemos y de las medidas que se pueden tomar para resolverlos. Muchas gracias y perdonen si me he pasado de tiempo.